Era 1994. En las radios había hits rock pop, pero en el aire ya había suficiente espíritu juvenil debido al Britpop. En las televisoras el mundo hablaba sobre la muerte de Kurt Cobain, pero el grunge seguía resistiendo y se alzaba con nuevos discos. Y por si fuera poco, también se publicaba The Division Bell, el último disco de Pink Floyd. En medio de todo esto, Trent Reznor con su banda Nine Inch Nails, líder de ella y único miembro activo oficial desde que empezó, daba al mundo lo que sería su obra maestra, The Downward Spiral, un disco agresivo, agotador y al que siempre se puede volver para hurgar un poco nuestra parte más oscura, y al que cientos de miles de personas le agradecieron y siguen agradeciendo. Y como prueba de esto no son solo las certificaciones que obtuvo o los discos vendidos y que sigue vendiendo, tampoco debido a los reconocimientos atribuidos ni a las citas de mencionar al disco como inspirador o revolucionario, y mucho menos a la inclusión de un salón de la fama del rock and roll muy cuestionable por los miembros que se eligen o que se eligen póstumamente. Más bien, sencillamente, por recordar que alguien en el mundo tampoco puede sostener la realidad, y que alguien en el mundo la siente del mismo modo desolador y violento que nosotros en nuestros peores días, y que no obstante, gracias a esto, se puede compartir algo de sentido, quizá un consuelo, una salvación, una redención, o a lo mejor solamente una espiral descendente. Esto es Trent Reznor y su espiral descendente. Hemos oído en considerables ocasiones la encantadora idea de tomar nuestro corazón roto y hacer con él algo de arte. Esto, poderoso signo de redención y valentía, necesita algo más que el deseo de lograrlo. Trent, a manera de sospechosos demonios, siempre ha tenido una constante búsqueda de sentido y pulsión perfeccionista. Y las mismas angustias y dolores que también podemos oír en Pretty Hate Machine y en Broken, sus discos anteriores, las encontramos pulidas aquí. Pero, ¿cuál es la diferencia con el resto? ¿Qué hace de este disco un antes y un después? Una conciencia de cómo querer contarlo, es decir, un concepto. La espiral que va en descenso, a la locura, a lo que no queremos ver y a lo irreparable. Que la penúltima canción del disco tenga de nombre el título del álbum no es gratuito. En ella está la línea que bien podría resumir todo. Demasiada sangre para un agujero tan pequeño, dice. Y entonces lo primero que oímos de la canción 1 es: yo soy la voz de tu cabeza y te controlo. En las 14 canciones que forman el disco, hay una suerte de doble personaje o de un malestar que desde adentro cada vez se apropia de nosotros. Una suerte de Dr. Jekyll y Mr. Hyde, una constante confrontación de polos. Si dividiéramos el disco en 2 partes y un epílogo, o 2 partes y una carta de despedida, es en la primera parte donde conocemos a nuestro personaje, la relación que tiene con su alrededor de desgaste, y la relación que tiene consigo mismo de incomprensión y de querer abandonarse. Ya desde Piggy y Hearsay pone sobre la mesa su pérdida de fe por un lado y su visión nihilista por el otro. Estos, más allá de componentes sensacionalistas, constituyen la pérdida de valores en una persona que ha perdido el control en sí misma. Estas sensaciones o pensamientos que se detallan en las primeras 3 canciones, en las 2 siguientes se vuelven acciones físicas. La ira que nuestro personaje contiene ahora la lleva a la violencia de los demás. La necesidad de pertenecer lo lleva a la necesidad de poseer a alguien. Es en Closer, canción que se ha vuelto un hito y quizás sea su canción más popular o la segunda más popular, donde su tetralogía brilla con magnitud. Está el sexo,
la muerte, la espiritualidad y la violencia. Está el terrible ideal del dolor visto como chantaje y seducción. Y está también un sampleo muy bien llevado a cabo a Night Clubbing de Iggy Pop. Otro sampleo brillante en esta primera parte es precisamente el sonido con el que inicia el disco, que viene de la película THX 1138 del mismo George Lucas del año 1971. Y es que para hablar de The Downward Spiral, repetimos, Reznor tiene una pulsión perfeccionista. Ya la leyenda dice que cuando produjo su primer soundtrack para el film Natural Born Killers de Oliver Stone, debió ver esta al menos 50 veces para poder entrar a ese imaginario, para tener el humor que correspondía. Y también, ya lo dice la nota que Trent incluyó en el EP de Nine Inch Nails, Broken. Hay en toda esta búsqueda de perfección un personaje necesario de incluir, el Duque Blanco, David Bowie, quien como si fuera lo más natural de hacer se lucía con proyectos conceptuales. En 1995 sacó al mercado su disco 19º, Outside, o como también se le conoce, Outside, los diarios de Nathan Adler, un hiperciclo, disco que ayudó a cumplir a Reznor uno de sus sueños. Para la gira promocional de Outside, Bowie lo invitó a él y a su banda, quienes promocionaban el The Downward Spiral, creando así el Dissonance Tour, o también conocido como Self-Destruct Touring Cycle, donde ambas bandas cantaban sus respectivas canciones y había un apartado de 3 o 4 en donde Bowie y Reznor compartían micrófono. Pero esto dicho es posterior al disco. En realidad Bowie estuvo en el imaginario de Trent desde la misma concepción del disco. En específico, su proyecto Scary Monster and Super Creeps del año 1980, y al que una vez oídos los dos, no es necesario mucho esfuerzo para encontrar una relación desde los intereses temáticos que los componen, la forma en que cada uno de los dos es cantado y la máquina musical que los envuelve. Volviendo al disco, es precisamente en la segunda parte cuando la música se intensifica. Es decir, en la parte 1, la música es acompañamiento. En la parte 2, la música es otro personaje. Las guitarras aquí también sufren. Los sintetizadores aquí también gritan. La atmósfera de abandono y de peligro son sombras. La desesperación, un bulto que cargamos desde el cuello. Y finalmente podemos ver casi a las fábricas y a gente marchando y a gente desesperada. En Greener y The Becoming se retoma la visión nihilista de la primera parte. En I Don't Want This se repite un coro que bien funcionaría para cualquier conflicto contemporáneo. Y en Big Man with a Gun, la más corta del disco, hace lujo de detalle de violencia explícita, casi de película tipo gore, para entrar en contraste único con A Warm Place, diametralmente opuesta a todo el disco, con una sensación tibia y ligera, casi de seguridad, como si la canción fuera hecha de oxígeno, de calma, la calma que naturalmente solo anuncia lo peor por venir. Pues en Eraser, quizá la canción más peligrosa, se pide lo irreparable. Para que, como si de oráculos se tratara, en la canción 13, última de esta segunda parte, esta fuera más que un canto, una recitación de reporte forense. Pocas cosas tan horribles y esperadas como que nuestra mayor creación se vuelva realidad. La espiral descendente terminó tragando a Reznor. A pesar de logros y elogios a su proyecto, él empezó a sentirse vacío, y ninguna clase de estímulos externos ni nadie le podían aliviar. Llegó un bloqueo de escritor, nada incongruente después de descubrir que todo lo escrito en su disco
era enteramente él. Era él en su parte más vulnerable, totalmente desnudo. Y es bien sabido que coqueteó con la idea del suicidio. El músico que ocupaba las portadas de las mayores revistas de música sentía que no había nadie con quien estar ni nada por hacer. Incluso Bowie, su amigo, le dio palabras de consuelo, pero no bastó, porque a veces lo único que se necesita, más que tiempo, es la voluntad de jalar el gatillo o para siempre desaparecer el arma. Como si se tratara de una profecía, el disco termina con Heart, canción que si el mundo dependiera de 16 canciones para sostenerse, posiblemente esta sería una de ellas. Heart, la canción de la que Johnny Cash se apropió, haciéndola su último éxito en vida y a la que el mismo Reznor dijo que a partir de ese momento ya no era de él. Esto no evitando, claro, que sea la canción con la que casi siempre cierra sus conciertos. Heart, en resumen, es una canción de reconocimiento y de una posibilidad pequeña, quizá muy pequeña y que solo aquellos osados podrán ver, para encontrar un nuevo camino. Y para alegría de todos nosotros, Reznor lo encontró. Y prueba de esto es que 27 años después de este disco tan celebrado y polémico, han llegado 5 discos más de estudio, 3 discos de estudio puramente instrumentales, 3 EPs, ha colaborado para una cantidad amplia de videojuegos y películas, incluso ha ganado un Oscar por una de ellas. Se han hecho memes de él de los cuales podemos reír tranquilos, es pareja de una también vocalista tremenda, y ha seguido colaborando con grandes músicos, regalándonos grandes canciones. Se le ve mejor, casi incluso más contento, o tal vez simplemente más amable y atento a sí mismo. Y nos recuerda que ya no es el mismo tipo escuálido y frágil enfundado en un traje de látex. Por lo que respecta a The Downward Spiral, quizás solo sea un recordatorio muy nítido de recuperación, de redención, de salvación. No, un recordatorio de que hay una espiral descendente para todos nosotros, de que la vida es larga y las heridas no permanecen. Nosotros somos Siempre Creando y nos vemos muy pronto.